Las luces del salón eran demasiado blancas. Ese tipo de blanco que no deja sombras donde esconderse. Que expone todo. Que hace brillar el cristal de las copas y los vestidos caros y las sonrisas perfectamente practicadas. Mateo Hernández estaba parado al fondo del salón, cerca de la salida de emergencia, sosteniendo un sobre blanco que pesaba como si tuviera piedras adentro. A su alrededor, gente importante. Empresarios. Políticos. Periodistas. Caras que había visto en revistas y noticieros. Todos ahí por ella. Por Adriana Salazar. Su madre. La mujer en el escenario con el vestido color vino que le había costado más de lo que Mateo ganaba en 6 meses. Con el cabello perfectamente arreglado. Con ese maquillaje que borraba cualquier imperfección. Con esa sonrisa que había perfeccionado para las cámaras. La sonrisa que nunca, ni una sola vez, había sido para él. El salón olía a perfumes importados y a flores frescas. Arreglos enormes de rosas blancas y alcatraces decoraban cada mesa. En el escenario, un banner enorme decía, Fundación Salazar, construyendo futuros. Con fotos de niños sonriendo. Con frases sobre esperanza y oportunidades. Con todo lo que se supone que una fundación benéfica debe mostrar. Ironía pura, pensó Mateo. Una fundación para ayudar a niños sin oportunidades. Creada por una mujer que le negó toda oportunidad a su propio hijo. Adriana estaba dando su discurso. Ese discurso que había ensayado 1000 veces frente al espejo. Mateo lo sabía porque la había escuchado practicarlo cuando pasaba por su casa la semana anterior. Cuando ella no sabía que él estaba ahí. Cuando todavía fingía que él no existía. Quiero agradecer esta noche a todas las personas que hicieron posible este sueño, decía Adriana con voz emocionada. Con ese tono que había aprendido a usar para sonar sincera sin realmente sentir nada. A los patrocinadores que creyeron en nuestra visión. A los voluntarios que donaron su tiempo. Y especialmente a mi familia. A los que siempre estuvieron conmigo en los momentos difíciles. Mateo sintió la bilis subir por su garganta. Familia. Qué palabra tan extraña en la boca de alguien que había pasado 30 años negando que él existía. Los aplausos llenaron el salón. Educados. Medidos. Perfectos. Como todo en ese mundo falso donde su madre reinaba. Una periodista levantó la mano desde la primera fila. Era joven. Con lentes modernos y una libreta en la mano. El tipo de periodista que hace preguntas incómodas porque todavía no ha aprendido a jugar el juego. Licenciada Salazar, preguntó con voz clara, su hijo también la acompaña esta noche. El silencio que siguió duró apenas un segundo. Pero para Mateo fue eterno. Vio como su madre no dudaba. Ni por un momento. Ni por un parpadeo. Su cara no cambió. Su sonrisa no vaciló. Como si hubiera estado esperando esa pregunta. Como si hubiera preparado la respuesta. No tengo hijo, dijo Adriana. Su voz salió firme. Segura. Sin el más mínimo temblor. Nunca lo tuve. 4 palabras. Nunca lo tuve. Mateo sintió como el aire se volvía pesado. Como las luces del salón parecían volverse más frías. Más crueles. Algunas cabezas se giraron. Buscando. Preguntándose. Había rumores, claro. Siempre hay rumores. Pero nunca confirmados. Nunca admitidos. Siempre enterrados bajo capas de dinero y abogados y amenazas veladas. La humillación le subió por la espalda lenta, perfecta, pública. No era la primera vez que su madre lo negaba. Pero nunca lo había hecho así. Nunca frente a cámaras. Nunca con tanta gente mirando. Nunca con esa facilidad. Mi vida privada no es tema, añadió Adriana con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Estamos aquí para hablar de los niños que vamos a ayudar. Sigamos. Los aplausos regresaron. Más fuertes ahora. De apoyo. De solidaridad con la mujer fuerte que ponía límites. Que no se dejaba intimidar por preguntas invasivas.
Nadie aplaudió por el hijo que acababa de ser negado públicamente. Nadie aplaudió por Mateo. Porque oficialmente, Mateo no existía. Mateo comenzó a caminar. No corrió. No gritó. Solo caminó hacia el escenario con pasos lentos, deliberados, inevitables. El guardia de seguridad intentó detenerlo. Un hombre grande con traje negro y audífono en la oreja. Señor, no puede pasar. Mateo lo miró. Y en esa mirada había 30 años de dolor. De rechazo. De ser el secreto sucio de alguien que supuestamente lo debía amar. El guardia dio un paso atrás. Adriana lo vio acercarse. Y lo reconoció. Mateo vio como algo pasaba por su cara. Miedo. Solo por un segundo. Luego lo borró. Como borraba todo lo que no encajaba en su imagen perfecta. Mateo tomó el micrófono que estaba en una mesa lateral. El técnico de sonido intentó detenerlo, pero ya era tarde. Su voz salió amplificada por todo el salón. Permítanme, dijo. Solo un minuto. El murmullo creció. La gente miraba a Adriana. Miraba a Mateo. Tratando de entender qué estaba pasando. No sé quién es, interrumpió Adriana. Su voz salió tensa. Con un borde de pánico que intentaba disfrazar como indignación. Seguridad, sáquenlo de aquí. 2 guardias más empezaron a acercarse. Pero Mateo levantó el sobre blanco. Está bien, respondió con una calma que no sentía. Entonces dejemos que hablen los papeles. Abrió el sobre. Dentro había documentos. Fotografías. Papeles con sellos oficiales. Todo lo que había estado juntando durante meses. Preparándose para este momento. Sabiendo que eventualmente llegaría. Acta de nacimiento, comenzó a leer. Mateo Hernández Salazar. Nacido el 15 de agosto de 1993. Madre, Adriana Salazar Medina. Levantó la mirada hacia su madre. Ella estaba inmóvil en el escenario. Paralizada. Reconocimiento legal, continuó. Firmado y notariado. Donde la señora Adriana Salazar reconoce legalmente a Mateo Hernández como su hijo. Comenzó a sacar fotografías. Una por una. Una de él de bebé en brazos de Adriana. Una de él de niño pequeño en lo que claramente era la casa de ella. Una de ellos dos cuando él tenía como 10 años. Adriana intentó hablar pero no le salió la voz. Mensajes, dijo Mateo sacando impresiones de conversaciones de WhatsApp. De cuando él tenía 17 años. De cuando ella le explicaba por qué no podía asistir a su graduación. ¿Por qué no podía presentarlo a sus amigos? ¿Por qué tenía que seguir siendo un secreto? Y esto, levantó un documento más grueso, es el acuerdo de confidencialidad que me hiciste firmar cuando tenía 18 años. Cuando decidiste que yo arruinaba tu imagen. Cuando me ofreciste dinero a cambio de mi silencio. Cuando me hiciste elegir entre tener una madre o tener una vida propia. Las cámaras que habían estado apagadas se encendieron. Los periodistas sacaron sus teléfonos. Los flashes comenzaron. Esto no era parte del plan. Esto era noticia real. Me escondiste para parecer perfecta, dijo Mateo. Y ahora su voz sí temblaba. No de miedo. Sino de todo lo que había guardado durante 30 años. Me negaste para ganar aplausos. Para construir una imagen de mujer exitosa, independiente, que lo logró todo sola. Pero la verdad es que me tuviste. Y luego decidiste que era más conveniente fingir que no. Adriana retrocedió un paso. Finalmente habló. Esto es una mentira, dijo. Pero su voz salió débil. Sin convicción. Este hombre está mintiendo. Está notariado, respondió Mateo. Cada documento. Cada firma. Cada mensaje. Y hoy vence. Adriana lo miró sin entender. El acuerdo de confidencialidad, explicó Mateo, expiraba a los 10 años. O cuando tú hicieras una declaración pública negándome. Lo que pasara primero. Acabas de hacer las dos cosas. El silencio fue brutal.
Absoluto. Como si todos en el salón hubieran dejado de respirar al mismo tiempo. Toda mi vida pensé que el problema era yo, dijo Mateo. Pensé que no era suficiente. Que había algo malo en mí que te hacía avergonzarte. Hoy entendí que solo era incómodo para tu reputación. Dejó los documentos sobre el atril. Cuidadosamente. Uno por uno. Para que todos pudieran verlos. Para que las cámaras pudieran enfocarlos. Para que no quedara duda. No vengo a pedir un lugar, añadió mirando a su madre directamente a los ojos. No vengo a suplicar que me reconozcas. Vengo a devolver tu mentira. Y a recuperar mi verdad. Bajó del escenario. Los guardias no se movieron. No sabían qué hacer. Nadie sabía qué hacer. Los flashes ya no eran para Adriana. Eran para Mateo. Los periodistas lo rodearon. Haciendo preguntas. Pidiendo declaraciones. Queriendo más detalles. Mateo los ignoró. Caminó hacia la salida con la espalda recta. Sin correr. Sin mirar atrás. Salió del salón. La noche de Guadalajara estaba tibia. El aire olía a lluvia que se acercaba. A tierra seca esperando ser mojada. Las luces de la ciudad brillaban en la distancia. Naranjas y blancas. La vida continuaba ahí afuera. Ajena al drama que acababa de explotar en ese salón. Mateo respiró profundo. Por primera vez en 30 años. Sintió que existía. No en secreto. No a escondidas. No como el error que alguien intentaba borrar. Sino en voz alta. Con su nombre completo. Con su verdad expuesta. Y aunque no había aplausos ni abrazos esperándolo, tenía algo que nadie más le podía negar. Su existencia. Y frente a todos los que alguna vez lo borraron, había renacido con su nombre en voz alta. Pero esta historia no comenzó en ese salón. Comenzó 30 años atrás en un hospital privado de Guadalajara. En una habitación discreta donde Adriana Salazar, entonces de 23 años, daba a luz sola. Sin familia. Sin el padre del bebé. Sin nadie que supiera que estaba ahí. Adriana venía de una familia conservadora de Zapopan. Los Salazar eran conocidos en círculos empresariales. No eran ricos pero sí respetables. Su padre era contador. Su madre, ama de casa que organizaba eventos para la iglesia. Tenían expectativas. Reglas. Una imagen que mantener. Adriana estaba estudiando administración en la universidad. Era brillante. La primera de su generación. Tenía planes. Quería abrir su propia empresa. Quería demostrar que una mujer podía lograrlo sin depender de nadie. Y entonces conoció a Fernando. Fernando era estudiante de Derecho. Guapo. Encantador. De una familia rica de Monterrey. El tipo de hombre que sabía exactamente qué decir para que una mujer se sintiera especial. Tuvieron una relación breve. Intensa. Y descuidada. Cuando Adriana descubrió que estaba embarazada, Fernando ya se había regresado a Monterrey. Le llamó. Le contó. Él le ofreció dinero para un aborto. Cuando ella dijo que no estaba segura de querer eso, él dejó de contestar sus llamadas. Bloqueó su número. Desapareció. Como si nunca hubiera existido. Adriana se enfrentó a una decisión imposible. Tenía 22 años. Estaba a punto de terminar su carrera. Tenía sueños. Ambiciones. Planes. Y ahora tenía un bebé creciendo dentro de ella que no encajaba en ninguno de esos planes. Pensó en contarle a sus padres. Pero conocía a su padre. Sabía lo que diría. Sabía cómo la miraría. Sabía que la decepción sería peor que cualquier grito. Así que no les dijo. A nadie le dijo. Se fue de Guadalajara. Le dijo a su familia que había conseguido una beca para estudiar un semestre en la Ciudad de México. Se fue a vivir con una tía lejana que vivía en Puebla. Una mujer mayor que no hacía preguntas. Que no juzgaba. Que simplemente la dejó quedarse.
Adriana pasó esos 9 meses encerrada. Estudiando desde la casa. Haciendo sus trabajos por correo. Evitando ser vista. Evitando ser conocida. Evitando que su futuro se arruinara antes de comenzar. El parto fue rápido. Doloroso. Solitario. Cuando le pusieron al bebé en los brazos, Adriana sintió algo. Amor, quizás. O quizás solo la comprensión de que este pequeño ser dependía completamente de ella. Que sus decisiones determinarían el destino de ambos. Llamó al bebé Mateo. Por su abuelo paterno. Un hombre que nunca conocería. Lo registró con su apellido. Hernández Salazar. No Salazar completo. Como si darle solo medio apellido fuera darle solo media existencia. Durante los primeros 6 meses, Adriana intentó ser madre. Realmente lo intentó. Se despertaba en las noches. Lo alimentaba. Lo cambiaba. Lo mecía cuando lloraba. Pero cada vez que lo miraba, veía todo lo que estaba perdiendo. Veía las oportunidades que se cerraban. Los trabajos que no podía tomar porque no podía explicar al bebé. Los eventos a los que no podía ir. La vida que había planeado desmoronándose. Tomó una decisión. Contrató a una nana. Rosa. Una mujer mayor de un pueblo cercano. Le pagaba bien. Le dio un cuarto en la casa de la tía. Y empezó a separarse. Física y emocionalmente. Regresó a Guadalajara cuando Mateo tenía 1 año. Le dijo a su familia que había terminado sus estudios. Que estaba lista para comenzar su carrera. Consiguió trabajo en una empresa de consultoría. Era buena. Muy buena. Ascendió rápido. Mateo se quedó en Puebla con Rosa y la tía. Adriana visitaba una vez al mes. Traía dinero. Traía juguetes. Pero nunca se quedaba más de unas horas. Nunca lo abrazaba mucho tiempo. Nunca le dejaba llamar la mamá frente a otros. Rosa se convirtió en la única madre que Mateo realmente conoció. Una mujer con manos ásperas y corazón suave que lo criaba con el dinero de Adriana pero con su propio amor. Que le hacía gorditas en las mañanas. Que le enseñaba a rezar. Que le cantaba canciones de cuna cuando tenía pesadillas. Cuando Mateo tenía 5 años, Adriana abrió su propia empresa de consultoría empresarial. Fue un éxito inmediato. Era inteligente. Despiadada cuando necesitaba serlo. Sabía cómo manejar clientes. Cómo cerrar tratos. Cómo construir una reputación. También construyó una imagen. La de la mujer emprendedora exitosa. La que lo logró sola. La que no necesitaba a nadie. La que era inspiración para otras mujeres. Daba entrevistas. Aparecía en revistas de negocios. La invitaban a dar conferencias. Y en cada entrevista, en cada artículo, la historia era la misma. Mujer soltera. Dedicada a su trabajo. Sin hijos. Sin ataduras. Libre de perseguir sus sueños. La mentira se volvió tan repetida que casi se convirtió en verdad. Mateo crecía en Puebla sin entender completamente su situación. Sabía que Adriana era su mamá. Rosa se lo había dicho. Pero no entendía por qué no vivía con ella. ¿Por qué no podía ir a su escuela y decir, mi mamá viene de visita? ¿Por qué tenía que quedarse en casa cuando ella llegaba para que los vecinos no lo vieran? Cuando tenía 7 años, le preguntó a Rosa. ¿Por qué mi mamá no me quiere? Rosa lo abrazó. Lo apretó contra su pecho donde olía a canela y a jabón de pasta. Tu mamá te quiere, le dijo. Solo que a veces los adultos tienen miedo. Y el miedo los hace tomar decisiones que no son buenas. Pero no es tu culpa. Nunca pienses que es tu culpa. Mateo no entendió completamente. Pero guardó esas palabras. Las llevó consigo. Cuando Adriana visitaba, él intentaba portarse perfectamente. Intentaba ser el niño que ella querría. Callado. Educado. Sin llorar. Sin pedir. Sin molestar. Pensaba que si era suficientemente bueno,
ella se quedaría. Ella lo querría. Ella dejaría de tener miedo. Pero nunca pasaba. Adriana llegaba. Sonreía esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. Preguntaba cómo estaba. Le daba regalos. Y luego se iba. Siempre se iba. Cuando Mateo cumplió 10 años, Adriana ya era una figura conocida en Guadalajara. Su empresa tenía oficinas en 3 ciudades. Ganaba dinero. Mucho dinero. Vivía en una casa grande en Zapopan. Salía en el periódico. Era la historia de éxito que todos querían ser. Mateo la veía en las noticias a veces. En entrevistas. Rosa dejaba que las viera aunque sabía que le dolían. Ahí estaba su mamá. Hablando de su vida. De sus logros. De sus metas. Sin mencionarlo nunca. Como si él no existiera. Ese año, Mateo le pidió algo a Adriana. Quiero vivir contigo, le dijo durante una de sus visitas. Ya soy grande. Puedo ayudar. No molesto. Por favor. Adriana lo miró. Y por un momento, Mateo vio algo en sus ojos. Dolor, tal vez. O culpa. Pero luego se endureció. No es posible, dijo. Mi vida es complicada. Viajar mucho. Tengo reuniones. No podría cuidarte. Pero tienes una casa grande, insistió Mateo. Y podría ir a la escuela allá. Y Rosa podría venir también. No puedo, respondió Adriana con voz firme. Y no me vuelvas a preguntar. Mateo no preguntó más. Aprendió que algunas puertas están cerradas. Y mientras más insistes, más se aseguran de que permanezcan así. Rosa murió cuando Mateo tenía 13 años. Un infarto. Repentino. Devastador. La mujer que lo había criado, que lo había amado, que había sido su madre en todo menos en nombre, se fue. Y Mateo se quedó solo. Adriana llegó al funeral. Pagó todo. El ataúd. Las flores. El servicio. Pero no se quedó. Tenía una reunión importante, dijo. Una presentación que no podía perderse. Se fue antes de que bajaran el ataúd. Mateo se mudó con la tía en Puebla. Pero la tía ya estaba vieja. Cansada. No tenía la energía de Rosa. No tenía su paciencia. No tenía su amor. Era amable pero distante. Un lugar donde quedarse. No un hogar. Adriana aumentó el dinero que mandaba. Como si el dinero pudiera llenar el vacío que había dejado Rosa. Como si los pesos pudieran sustituir la presencia. Mateo terminó la secundaria siendo un niño callado. Sin muchos amigos. Pasaba el tiempo leyendo. Dibujando. Tratando de entender por qué no era suficiente. Porque su propia madre lo había guardado como un secreto vergonzoso. Cuando cumplió 15 años, Adriana lo llevó a su primera reunión formal. No fue por cariño. Fue porque necesitaba explicar algo. Se encontraron en un restaurante caro en el centro de Guadalajara. Mateo se sintió fuera de lugar con su ropa de tienda departamental entre gente en trajes de diseñador. Adriana llegó tarde. Como siempre. Se sentó. Ordenó una copa de vino. Y fue directo al punto. Mateo, comenzó, necesito hablarte sobre el futuro. Tuyo y mío. Mateo la miró esperanzado. Tal vez finalmente. Tal vez ahora. Tal vez las cosas cambiarían. Mi carrera está en un punto crítico, continuó Adriana. Estoy siendo considerada para posiciones importantes. Hay oportunidades que no puedo dejar pasar. Y para eso, necesito mantener mi imagen intacta. Mateo sintió el peso de lo que venía. Una imagen que incluye ser soltera y sin hijos, dijo Adriana. Es injusto, lo sé. Pero es la realidad del mundo en el que trabajo. Los hombres pueden tener familias y carreras. Las mujeres tienen que elegir. O al menos fingir que eligieron. ¿Entonces qué?, preguntó Mateo con voz pequeña.
Entonces necesito que entiendas que no puedo reconocerte públicamente, dijo Adriana. Necesito que sigas siendo discreto. Que no aparezcas en Guadalajara. Que no uses mi apellido completo. Que no le digas a nadie que soy tu madre. Mateo sintió las lágrimas querer salir pero las contuvo. No iba a llorar frente a ella. No le iba a dar esa satisfacción. ¿Y si no acepto?, preguntó. Adriana suspiró. Como si la pregunta fuera tonta. Si no aceptas, no puedo seguir apoyándote financieramente. Tendrás que arreglártela solo. Y créeme, sin preparación, sin educación, sin conexiones, va a ser muy difícil. Mateo la miró. Realmente la miró. Y vio lo que era. Una extraña. Una mujer que compartía su ADN pero no su vida. Una madre en biología pero no en acción. Está bien, dijo finalmente. Acepto. Adriana sonrió. Aliviada. Bien. Entonces seguiremos como hasta ahora. Yo te apoyo. Tú te mantienes invisible. Y todos ganamos. Sacó unos papeles. Los puso sobre la mesa. Esto es solo una formalidad, dijo. Un acuerdo escrito. Para protegernos a ambos. Mateo leyó los papeles. Era un acuerdo de confidencialidad. Extenso. Detallado. Básicamente decía que él no podía revelar que Adriana era su madre. Que no podía usar su apellido públicamente. Que no podía buscar contacto con su familia extendida. Que no podía dar entrevistas. Que no podía escribir sobre ella. A cambio, ella le pagaría una mensualidad. Le pagaría sus estudios. Le daría apoyo financiero hasta que cumpliera 25 años. Habían espacios para firmar. Líneas punteadas donde se suponía que debía poner su nombre. Mateo tomó la pluma. La sostuvo sobre el papel. Parte de él quería tirar los papeles. Levantarse. Irse. Decirle que se quedara con su dinero. Que él se las arreglaría solo. Pero tenía 15 años. Vivía con una tía que apenas lo conocía. No tenía trabajo. No tenía estudios. No tenía opciones. Firmó. Y con esa firma, vendió su derecho a existir públicamente. Se convirtió oficialmente en el secreto de Adriana Salazar. Los años siguientes fueron extraños. Mateo terminó la preparatoria en Puebla. Adriana seguía pagando todo. Pero sus visitas se hicieron aún más raras. Una vez cada 3 meses. Luego cada 6. Luego solo llamadas ocasionales. Preguntas mecánicas sobre cómo iba a la escuela. Si necesitaba algo. Si estaba cumpliendo su parte del acuerdo. Mateo se volvió bueno en ser invisible. En no existir. En ocupar el menor espacio posible en el mundo para no molestar a nadie. Cuando cumplió 18, el acuerdo se renovó automáticamente. Adriana le mandó una copia actualizada. Con las mismas condiciones. Los mismos términos. La misma negación de su existencia. Mateo entró a estudiar diseño gráfico en una universidad pequeña en Puebla. No porque fuera su pasión. Sino porque era lo que podía pagar con el dinero de Adriana. Porque era discreto. Porque podía hacerlo sin ser notado. Vivía solo ahora en un departamento pequeño. La tía había muerto el año anterior. Otra pérdida. Otro funeral al que Adriana no asistió. Mateo pasaba los días estudiando. Trabajando medio tiempo en una imprenta. Saliendo poco. Hablando menos. Se había convertido en el fantasma que su madre necesitaba que fuera. A veces se preguntaba si realmente existía. Si no era solo una alucinación. Un error que el universo había cometido y que ahora intentaba corregir borrándolo lentamente. Entonces cumplió 23 años. Y algo cambió. No fue dramático. No fue un momento específico. Fue más como despertar lentamente de un sueño largo. Mateo estaba caminando por el centro de Puebla cuando vio a una madre con su hijo. El niño tendría como 5 años.
Había tropezado y se había raspado la rodilla. Estaba llorando. La madre lo levantó. Lo abrazó. Le limpió las lágrimas. Le besó la rodilla. Le dijo que todo iba a estar bien. Y el niño le creyó. Se calmó. Sonrió. Siguió jugando. Mateo se quedó parado ahí. Mirando. Sintiendo algo romperse dentro de él. Algo que había estado conteniendo durante años. Se dio cuenta de que nunca había tenido eso. Nunca había tenido a alguien que lo levantara cuando caía. Que le dijera que todo iba a estar bien. Que lo hiciera sentir que importaba. Y nunca lo iba a tener. No de Adriana. Adriana había tomado su decisión hacía mucho tiempo. Y ninguna cantidad de ser bueno, de ser invisible, de ser perfecto iba a cambiarla. Esa noche, Mateo buscó en Google el nombre de su madre. Encontró cientos de artículos. Entrevistas. Fotos. Videos. Adriana Salazar, la empresaria exitosa. La mujer que inspiraba. La que daba conferencias sobre empoderamiento femenino. La que donaba a causas benéficas. En cada artículo, la misma biografía. Soltera. Sin hijos. Dedicada a su carrera y a ayudar a otros. La rabia que sintió Mateo no era caliente. Era fría. Calculada. Clara. Había pasado su vida sintiéndose culpable. Sintiendo que él era el problema. Que había algo malo en él que hacía que su propia madre no lo quisiera. Pero viéndola ahí. Leyendo sobre su vida perfecta construida sobre la negación de su existencia. Entendió que el problema nunca fue él. Fue ella. Adriana había elegido su carrera sobre su hijo. Su imagen sobre la verdad. Los aplausos sobre el amor. Y no había nada que Mateo pudiera haber hecho diferente. Nada que pudiera hacer ahora para cambiarla. Pero podía hacer algo por sí mismo. Podía dejar de ser invisible. Podía recuperar su existencia. Mateo comenzó a investigar. Sacó copias de todos los documentos que tenía. Su acta de nacimiento. El reconocimiento legal que Adriana había firmado cuando él nació. Las fotos que había guardado durante años. Los mensajes de texto y correos electrónicos donde ella le pedía que se mantuviera escondido. El acuerdo de confidencialidad. Todo. Lo llevó a un abogado. Un hombre joven llamado licenciado Ramírez que había abierto su despacho apenas hace un año. Que todavía creía que la ley servía para hacer justicia. Le contó toda la historia. Desde el principio. Sin omitir nada. El licenciado Ramírez escuchó en silencio. Tomando notas. Frunciendo el ceño ocasionalmente. Cuando Mateo terminó, hubo un silencio largo. Esto es abuso emocional, dijo finalmente el abogado. Y el acuerdo de confidencialidad probablemente no sea válido. Un menor de edad no puede firmar legalmente un acuerdo así sin representación independiente. Pero Mateo no quería demandar. No quería dinero. Quería algo más. Quiero existir, dijo. Quiero que el mundo sepa que existo. Que no soy un error. Que no soy algo de lo que avergonzarse. El licenciado Ramírez entendió. Podemos hacer eso, dijo. Pero va a ser público. Va a ser difícil. Y tu madre va a intentar destruirte. Lo sé, respondió Mateo. Pero seguir siendo invisible me está destruyendo de todas formas. Al menos ahora elijo cómo. Pasaron meses preparando. Certificando documentos. Asegurándose de que todo fuera legal. Irrefutable. Mateo seguía su vida normal. Trabajando. Estudiando. Pero ahora con un propósito. Con una meta. Entonces llegó la noticia. Adriana iba a abrir una fundación. Para ayudar a niños en situación vulnerable. La ironía era tan grande que casi era cómica. Una mujer que había abandonado a su propio hijo creando una fundación para ayudar a otros niños. La inauguración sería un evento grande. Con prensa. Con cámaras.
Con gente importante. Sería transmitido en vivo por varios medios locales. Mateo supo que era el momento. El día del evento, Mateo se vistió con cuidado. No con ropa cara. Solo con ropa limpia. Decente. Quería que lo vieran como lo que era. Una persona normal. No tratando de impresionar. No tratando de competir. Solo existiendo. Llegó al lugar sin invitación. El guardia en la entrada lo detuvo. Su nombre no está en la lista, dijo. Lo sé, respondió Mateo. Pero necesito entrar. Es importante. El guardia iba a negarse, pero Mateo le mostró su identificación. Hernández Salazar, leyó el guardia. Salazar como la licenciada. Es mi madre, dijo Mateo. Y hoy va a enterarse de que estoy aquí. El guardia lo dejó pasar. Tal vez por curiosidad. Tal vez porque vio algo en los ojos de Mateo que le dijo que esto era importante. Mateo entró al salón. Se quedó atrás. Observando. Esperando el momento correcto. Y entonces llegó. La pregunta sobre su hijo. La negación pública. Las palabras que nunca olvidaría. No tengo hijo. Nunca lo tuve. Y Mateo caminó hacia adelante. Hacia la luz. Hacia su madre. Hacia su verdad. El resto ya lo sabemos. Los documentos. La revelación. Las cámaras. El colapso de la imagen perfecta de Adriana Salazar. Mateo salió de ese salón, pero la historia no terminó ahí. Los días siguientes fueron caóticos. El video se volvió viral. Millones de vistas. Compartido en todas las redes sociales. Comentarios de apoyo para Mateo. De condena para Adriana. De shock. De indignación. De empatía. Los medios querían entrevistas. Mateo aceptó algunas. Contó su historia. Completa. Sin omitir nada. Sin dramatizar. Solo la verdad. La gente escuchaba. Algunos lloraban. Muchos compartían sus propias historias de padres ausentes. De madres que priorizaban otras cosas sobre sus hijos. De familias rotas por la ambición. Adriana intentó controlar el daño. Contrató una agencia de relaciones públicas. Dieron conferencias de prensa. Dijeron que Mateo estaba mintiendo. Que los documentos eran falsos. Que esto era un intento de extorsión. Pero los documentos eran reales. Certificados. Irrefutables. Y mientras más negaba a Adriana, más culpable se veía. Los patrocinadores de su fundación comenzaron a retirarse. Empresas que no querían estar asociadas con el escándalo. La fundación que apenas se había inaugurado cerró antes de ayudar a un solo niño. Su empresa de consultoría comenzó a perder clientes. Su reputación, construida cuidadosamente durante años, se desmoronó en semanas. Mateo no sentía satisfacción. Sentía tristeza. Por lo que pudo haber sido y nunca fue. Por la madre que pudo tener y nunca tuvo. Por los años perdidos que ningún documento podía recuperar. Pero también sentía algo más. Alivio. La verdad tiene ese efecto. Duele al salir. Pero una vez afuera, te deja respirar. Adriana finalmente lo contactó. 6 meses después del evento. Un mensaje de texto. Simple. ¿Podemos hablar? Mateo dudó. Parte de él quería ignorarlo. Seguir adelante. Cerrar esa puerta para siempre. Pero otra parte. La parte que todavía era ese niño de 5 años preguntando por qué su mamá no lo quería. Esa parte necesitaba escuchar. Se encontraron en un café pequeño en Puebla. Neutral. Privado. Adriana llegó sin maquillaje. Sin el traje caro. Con jeans y una blusa simple. Se veía cansada. Mayor. Más humana. Se sentaron. Durante varios minutos ninguno habló. Finalmente, Adriana rompió el silencio. Vine a disculparme, dijo.
Su voz era diferente. Más suave. Más real. Mateo no respondió. Solo la miró. Esperó. Lo que hice estuvo mal, continuó Adriana. En todos los niveles. Como madre. Como persona. Como ser humano. Te abandoné porque tenía miedo. Miedo de que arruinaras mis planes. De que me limitaras. De que la gente me juzgara. Y en ese miedo, me convertí en algo peor que todo lo que temía. ¿Por qué ahora?, preguntó Mateo. ¿Por qué te disculpas ahora? Porque lo perdí todo, respondió Adriana. Mi empresa. Mi reputación. Mis amigos. Todo por lo que trabajé. Y me di cuenta de que ninguna de esas cosas importaba realmente. Porque al final estoy sola. Completamente sola. Las lágrimas corrían por su cara. Sin el maquillaje que siempre las escondía. No espero que me perdones, dijo. No espero que quieras tener una relación conmigo. Solo quería que supieras que lo siento. Que me equivoqué. Que el problema nunca fuiste tú. Siempre fui yo. Mateo sintió algo aflojarse en su pecho. Algo que había estado apretado durante 30 años. No era perdón. Todavía no. Tal vez nunca. Pero era reconocimiento. Era la verdad que siempre había necesitado escuchar. Pasé mi vida sintiéndome invisible, dijo Mateo. Sintiéndome como un error. Como algo que había que esconder. Y tú dejaste que me sintiera así. Por años. Porque era más conveniente para ti. Lo sé, respondió Adriana. Y no hay nada que pueda hacer para reparar eso. Nada que pueda decir para que sea mejor. Mateo asintió. Tienes razón. No puedes repararlo. El tiempo no regresa. Los años perdidos no se recuperan. Pero puedes hacer algo. ¿Qué?, preguntó Adriana. Puedes vivir con las consecuencias de tus decisiones, dijo Mateo. Puedes aceptar que las cosas que construiste sobre mentiras se derrumbaron. Puedes aprender que algunas cosas no tienen precio. Y que el amor de un hijo debió ser una de ellas. Se levantó. Iba a irse. Pero se detuvo. Mateo, llamó a Adriana. Sí. Estoy orgullosa de ti, dijo. De cómo te defendiste. De cómo reclamaste tu existencia. Eres más fuerte de lo que yo jamás fui. Mateo la miró. No necesito tu orgullo, dijo. Necesitaba tu amor. Y cuando no lo tuve, aprendí a vivir sin él. Ahora tengo algo mejor. Tengo mi verdad. Y nadie me la puede quitar. Salió del café. El sol de Puebla estaba fuerte. El olor a tlayudas y quesadillas llenaba la calle. La vida continuaba. Ruidosa. Caótica. Hermosa. Y Mateo era parte de ella. No escondido. No negado. Sino existiendo en voz alta. Los años siguientes fueron de reconstrucción. Para ambos. Adriana cerró su empresa. Se mudó a una ciudad más pequeña. Mérida. Lejos de Guadalajara. Lejos de los recuerdos. Consiguió trabajo en una empresa de otra persona. Ya no era la jefa. Ya no era la estrella. Era solo otra empleada. Y encontró paz en eso. En ser normal. En no tener que mantener una imagen. En poder simplemente existir. Mateo terminó su carrera. Comenzó a trabajar como diseñador gráfico independiente. Era bueno. Talentoso. Sus clientes lo recomendaban. Su trabajo hablaba por sí mismo. Conoció a alguien. Ana. Una maestra de primaria. Con risa fácil y corazón grande. Le contó su historia. Todo. Sin omitir nada. Sin endulzar nada. Esperando que ella se asustara. Que se alejara. Que decidiera que era demasiado complicado. Pero Ana lo tomó de la mano. Todos tenemos historias, dijo. Historias difíciles. Familias rotas. Cosas que nos duelen.
Lo que importa es quién decide ser a pesar de eso. Se casaron 2 años después. Una ceremonia pequeña en Cholula. Con vista a la pirámide. Con amigos. Con la familia de Ana que lo recibió como si siempre hubiera sido parte de ella. Mateo invitó a Adriana. No porque esperara que viniera, sino porque quería que supiera. Que siguiera su vida. Que era feliz. Que había construido algo hermoso sin ella. Adriana no fue. Pero mandó una carta. Mateo la leyó la noche antes de la boda. Decía cosas sobre arrepentimiento. Sobre cómo ojalá pudiera regresar el tiempo. Sobre cómo verlo feliz era lo único que necesitaba ver. Sobre cómo no merecía estar ahí pero agradecía que él hubiera tenido la bondad de invitarla de todas formas. Mateo guardó la carta. No con rencor, sino como evidencia de que las personas pueden cambiar. Tal vez no lo suficiente. Tal vez no a tiempo. Pero pueden cambiar. Tuvo una hija. La llamaron Esperanza. Por la abuela de Ana. Era una niña con risa escandalosa y curiosidad infinita. Cada vez que Mateo la cargaba. Cada vez que ella lo llamaba papá. Cada vez que confiaba en él completamente. Sentía algo sanarse. Decidió que su hija nunca se sentiría invisible. Nunca dudaría de que era amada. Nunca tendría que pelear por existir. Porque él sabía lo que era. Y nunca dejaría que ella lo sintiera. Adriana conoció a Esperanza cuando la niña tenía 3 años. Mateo y Ana llevaron un viaje a Mérida. Ana insistió. No por Adriana, sino por Mateo. Para que pudiera cerrar ese capítulo completamente. Como él quisiera cerrarlo. Se encontraron en un parque. Adriana llegó con un regalo. Un osito de peluche. Esperanza lo aceptó con esa manera sin complicaciones que tienen los niños. Gracias, dijo. Eres la abuela que no conocemos. Adriana se quebró. Las lágrimas que había contenido durante años salieron. Sí, dijo con voz ahogada. Soy esa abuela. Esperanza la abrazó. Porque para ella era simple. Los adultos complicaban las cosas. Pero un abrazo era un abrazo. Mateo y Ana se sentaron en una banca cercana. Observando. Listos para intervenir si era necesario. Pero no lo fue. Adriana jugó con Esperanza. Cautelosa. Como si temiera que la niña fuera a desaparecer. Como si fuera un regalo que no merecía pero que le estaban dando de todas formas. Cuando se fueron, Adriana abrazó a Mateo. Gracias, susurró. Por darme esta oportunidad. Aunque no la merezco. Mateo se quedó rígido. Luego, lentamente, le devolvió el abrazo. No es por ti, dijo. Es por mí. Porque no quiero que mi hija crezca con rencor. Porque quiero que vea que las personas son complicadas pero que podemos elegir la compasión de todas formas. Entiendo, dijo Adriana. Y te prometo que no voy a fallar con ella como fallé contigo. Mateo se separó. Miró a su madre a los ojos. No vas a tener la oportunidad de fallar, dijo. Porque ella no es tu responsabilidad. Es la mía. Pero puedes ser parte de su vida. En los límites que yo establezca. Cuando yo lo permita. Si respetas eso. Adriana asintió. Lo que tú digas. Lo que necesites. Estaré agradecida con lo que me des. Y cumplió. Durante los años siguientes, Adriana era una abuela presente pero distante. Venía de visita 2 o 3 veces al año. Mandaba regalos en cumpleaños. Llamaba ocasionalmente. Pero nunca demandó. Nunca presionó. Nunca pidió más de lo que Mateo estaba dispuesto a dar. Lentamente, algo parecido a la paz se estableció. No era perdón completo. No era olvido. Pero era reconocimiento mutuo. De errores cometidos. De daño causado. De tiempo perdido. Y en ese reconocimiento había una forma extraña de sanación. Mateo nunca olvidó.
Nunca olvidó las noches llorando preguntándose por qué su mamá no lo quería. Nunca olvidó la humillación de ser negado públicamente. Nunca olvidó los años de sentirse invisible. Pero aprendió a cargar esos recuerdos sin que lo destruyeran. Aprendió que podía ser hijo de alguien que lo falló y aún así ser un buen padre. Que podía haber sido abandonado y aún así construir una familia. Que podía haber sido negado y aún así existir plenamente. 10 años después del evento en el salón. 10 años después de subir al escenario y reclamar su existencia. Mateo estaba en su casa en Puebla. Era una casa pequeña pero llena. Llena de risas de esperanza. Llena de amor de Ana. Llena de fotos en las paredes. Llena de vida. Estaba trabajando en su computadora cuando llegó un correo electrónico. Era de un periódico. Querían hacer un artículo de seguimiento. ¿Dónde estás ahora? ¿Cómo te cambió la vida? ¿Te arrepientes? Mateo pensó en responder. Pero luego decidió que no. Su historia ya había sido contada. Su verdad ya había sido expuesta. No necesitaba seguir explicándose. No necesitaba seguir justificando su existencia. Porque ya no estaba peleando por existir. Simplemente existía. Y eso era suficiente. Esa noche, mientras acostaba a Esperanza, ella le preguntó. Papi, ¿por qué la abuela Adriana no viene mucho? Mateo pensó en cómo responder. En cómo explicar algo tan complicado a una niña de 8 años. A veces, dijo finalmente, las personas cometen errores. Grandes errores. Y esos errores tienen consecuencias que duran mucho tiempo. Pero podemos elegir perdonar y dar oportunidades de todas formas. No porque las personas lo merezcan, sino porque nosotros merecemos vivir sin tanto peso. Esperanza lo pensó. La abuela cometió un error contigo. Mateo asintió. Sí. Un error muy grande. ¿Y le perdonaste? No exactamente, dijo Mateo. No olvido lo que pasó. Pero elegí no dejar que me siga lastimando. Hay una diferencia. Esperanza lo abrazó. Eres un buen papi. Mateo sintió las lágrimas querer salir. Lo soy, respondió. Y voy a seguir siéndolo. Porque sé lo que es no tener uno. Y nunca voy a dejar que tú sientas eso. Mateo vivió el resto de su vida en Puebla. Construyó una carrera exitosa. Crió a su hija. Amó a su esposa. Fue feliz. No una felicidad perfecta. Porque la perfección no existe. Pero una felicidad real. Hecha de momentos pequeños. De café en las mañanas. De risas en la cocina. De películas los domingos. De abrazos antes de dormir. De existir sin pedir permiso. Adriana envejeció en Mérida. Sola pero no completamente solitaria. Tenía amigos. Tenía trabajo. Tenía las visitas ocasionales de su nieta. Tenía la certeza de que aunque había perdido mucho, había ganado algo al final. La verdad. Y la verdad, aunque dolorosa, es mejor que la mentira más cómoda. Murió a los 72 años. De cáncer. Rápido. Mateo fue al hospital. Se sentó junto a su cama. La tomó de la mano. Adriana abrió los ojos. Viniste, susurró. Vine, confirmó Mateo. Pero no por ti. Por mí. Para cerrar esto completamente. Lo siento, dijo Adriana. Su voz apenas audible. Por todo. Lo sé, respondió Mateo. Y te creo. Pero eso no cambia lo que pasó. No cambia los años perdidos. No cambia el daño. Adriana asintió. Sus lágrimas corrían silenciosamente. Puedo preguntarte algo, dijo. Mateo asintió. Si pudieras regresar el tiempo, preguntó Adriana, me hubieras perdonado antes. Mateo lo pensó. Honestamente. No sé, dijo finalmente. Tal vez. Tal vez no. Pero lo que sé es que el tiempo que tomó fue el tiempo que necesité. No puedes apresurar la sanación.
No puedes forzar el perdón. Viene cuando viene. Si es que viene. Adriana cerró los ojos. Gracias, susurró. Por venir. Por darme la oportunidad de conocer a Esperanza. Por no odiarme completamente. Nunca te odié, dijo Mateo. El odio requiere energía. Y decidí usar mi energía en construir en lugar de destruir. En vivir en lugar de vengarme. En existir en lugar de desaparecer. Adriana murió esa noche. En paz. O al menos tan en paz como podía estar alguien que cargaba el peso de sus errores. Mateo organizó el funeral. Simple. Privado. Pocas personas asistieron. En el Panteón de Mérida, bajo el sol caribeño, Mateo se paró frente a la tumba de su madre. Esperanza estaba a su lado. Ana del otro. No lloró. Ya había llorado todas las lágrimas que tenía por Adriana. Pero sintió algo. Cierre. Finalmente. Completamente. Adiós, mamá, susurró. Ojalá hubieras elegido diferente. Ojalá hubiéramos tenido algo más. Pero viviste como viviste. Y yo viví como viví. Y ahora ambos podemos descansar. Se dio la vuelta. Tomó la mano de su hija. La mano de su esposa. Y caminó hacia el futuro. Hacia su vida. Hacia todo lo que había construido sobre las ruinas de lo que le fue negado. Esa noche, de regreso en Puebla, Mateo sacó una caja vieja del closet. Dentro estaban todas las fotos. Todos los documentos. Todo lo que había usado para probar su existencia. Los miró uno por uno. Y luego los guardó de nuevo. Ya no los necesitaba. Ya no necesitaba probar nada. Ya no necesitaba pelear por existir. Simplemente existía. Y en ese simple acto de existir. De vivir en voz alta. De no esconderse. De no pedir permiso. Había encontrado algo que su madre nunca pudo darle pero que él se había dado a sí mismo. Libertad. Y ahora, si esta historia tocó algo dentro de ti, si reconociste en la lucha de Mateo algo de tu propia batalla, si entendiste que todos merecemos existir sin pedir permiso. Te invito a que te suscribas a Historias para distraerte. Aquí encontrarás nuevas historias todos los días. Historias de personas reales. De familias complicadas. De verdades difíciles. De sanaciones lentas. De existencias reclamadas. Porque todos tenemos derecho a ser vistos. A ser escuchados. A ser reconocidos. Suscríbete. Y descubre más historias que te recuerdan que tu existencia no necesita la aprobación de nadie. Que tu verdad tiene valor. Y que vivir en voz alta es el acto más revolucionario que existe. Te esperamos. Con historias nuevas. Todos los días. Porque tu tiempo importa. Y mereces historias que te acompañen. Que te entiendan. Que te recuerden que no estás solo en esta lucha por existir.